Paz de Cristo, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más continuando con esta miniserie de respuestas para el día de hoy. Y la enseñanza que traemos hoy, mis hermanos, va a estar dirigida directamente a la familia y va a haber parte uno y parte 2. La parte de hoy, mis hermanos, la parte uno va a ser qué es lo que el Señor nos está tratando de enseñar en estos días, cómo debemos aprovechar el tiempo entre familia y qué es lo que trae a luz um, el Señor en nosotros con esto. Y parte número 2 de esta enseñanza va a estar enfocada a cómo le debemos enseñar a nuestros hijos acerca de lo que está pasando hoy, acerca del virus, y también aprovechando uh, el viaje. También vamos a aprender las 8 lecciones que Salomón le dio a su hijo en el libro de Proverbios, para de esa manera equiparnos y aprovechar bien el tiempo que el Señor nos está prestando hoy para seguir creciendo en gracia y en la motivación que el Señor nos está queriendo llevar más y más a su imagen, parecernos más como Él. Sin duda, mis hermanos, que los tiempos son diferentes y ha cambiado de cierta manera el mundo de una manera que solo Dios sabe cómo va a ser el fin de esto. Les digo, no creo yo que esto es parte de la gran tribulación, pero sí son los dolores de parto. Así que para el mundo, para los que no creen en Dios, esto ha sido un cambiazo que algunos están completamente en tribulación ellos, uh, como que si nunca habían pasado algo tan difícil como lo que estamos viviendo hoy. Para nosotros los hijos de Dios vivimos en el mismo tiempo, pero de una manera diferente, porque el Señor nos da sana sabiduría y el Señor es nuestro escudo. Y así vemos y medimos lo que está pasando alrededor de una manera muy distinta. Y sabemos que todo lo que está pasando alrededor, si nos está afectando grandemente o no tanto, pero todo esto nos ayuda para bien y produce en nosotros un deseo de estar con Dios y de estar en su presencia. Esto ha cambiado nuestra rutina. Ya no está el trabajo, la escuela, deportes, salidas, distracciones, pretextos, todo lo de afuera se terminó. Y la sugerencia del gobierno ha sido de quedarnos en casa, en cuarentena, para ayudar a aquellas personas que están más en peligro. Ahora, eso de quedarnos en casa para algunos es como anillo al dedo y para otros es una tribulación. Han aumentado los casos de violencia doméstica, han aumentado los casos de violencia hacia los niños, porque el mundo está en pánico. Y cuando una persona que no tiene un fundamento y no tiene paz, cuando hay un problema en el hogar, no saben cómo arreglarlo. Y entran en errores, en ira y en violencia. Pero sabemos que eso no es lo que Dios ha demandado para los hijos de Dios. Ahora, aún a nosotros, los hijos de Dios, esto ha causado en algunos cierta tensión familiar. No a tal grado como aquellos que no conocen de Dios, o esperamos que no haya causado las mismas respuestas violentas que ha causado o provocado esto en el mundano. Yo creo que el Señor ha traído esto a nuestra vida, esta tribulación, este problema, este virus, esta pandemia para a los hijos de Dios, para transformarnos a su imagen y para alentarnos, para decirnos que la venida de Él ya está más cerca.
Pero sin duda que esta pandemia sí trajo problemas. A algunos de los hermanos ah, pues no tienen trabajo, se les acabó o está a punto de acabarse, y la incertidumbre de eso puede provocar tensión en la familia. Y lo fácil sería desquitarnos con aquellos que realmente el Señor nos ha pedido defender. Y eso es nuestra familia. El Señor no nos puso en una familia para destruirla, sino que nos puso ahí para amarnos y servirnos los unos a los otros. Y de la manera, mis hermanos, que nuestros hijos nos ven cómo reaccionamos ante esta tribulación, está formando en ellos una imagen de una persona que dice ser cristiana y cómo reacciona al mundo. Hay ojitos que nos están viendo, hay vecinos que nos están viendo, pero más que todo hay un Dios en los cielos que nos está viendo y nos está pidiendo serenidad y nos está pidiendo paz. Pero hoy, sin duda, que esto lo está usando el Señor para traer a la luz problemas que a lo mejor ya estaban en nuestra familia. Dice la Biblia en Marcos capítulo 4 que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Quizás este problema, este COVID-19 o este coronavirus, no provocó un problema familiar, más bien la situación mundial, global, la está usando el Señor. Este mal lo está usando el Señor para traer un bien a nosotros, y eso es poner en manifiesto algo que ya existía en nuestro matrimonio o en nuestra relación con nuestros hijos. Les digo, ya no está la distracción del trabajo. Ya no podemos decir, me tengo que ir a trabajar, al rato hablamos. Ya no podemos decir, son las finales o semifinales del deporte, porque ya no están. O ya no podemos decir, voy tarde a clases, ya no, al rato después hablamos. O en lugar de solucionar el problema, lo que comúnmente queremos hacer es subirnos todos al carro y vámonos mejor. Nos distraímos a las salidas, vamos de compras. Vamos a visitar a fulano, vamos ahí, vamos aquí, vamos allá para distraernos nomás. Y ya no está esa oportunidad. Y ahora nos ha forzado el Señor a enfrentarnos el uno al otro y realmente ponernos a cuentas entre marido y mujer, entre papá e hijos, entre mamá e hijos. Dios nos mandó esto como un acto de misericordia, para despertarnos. Nos quitó todo lo que podemos usar como pretexto, y ahora sí nos dejó el Señor, sin ninguna excusa, sin ninguna defensa. Y ahora nos dice, ¿vas a remendar lo que ocupa ser remendado? ¿Vas a platicar? ¿Vas a enseñar? ¿Y vas a corregir el problema pendiente? Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5 que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Yo creo que ese versículo no se puede aplicar de una mejor manera a lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que aprovechar el tiempo porque realmente estos días son malos. Vivir tan cerca siempre y tratarnos como enemigos, qué terrible, qué infierno. ¿Qué es lo que nos quiere recordar el Señor? Lo primero que vamos a ver es que nos quiere enseñar, mostrar el Señor que la familia es un don. De acuerdo a un pastor, el Señor hizo 3 cosas para ayudar a la humanidad. Número 1, hizo la iglesia como una entidad donde vamos, nos instruyen, convivimos, y lo usa el Señor para traer orden a familias. Otra institución es el gobierno, que el Señor lo usa para traer un orden
a la sociedad, sean creyentes o incrédulos, pero el Señor en su misericordia establece sus siervos para poner este orden. Pero la tercera entidad es la más cercana a todos nosotros, y esa es la familia. Esta unidad, esta unión de personas con diferentes opiniones, con diferentes maneras de entender, de ver, de medir los tiempos. Dios nos une, nos dice que vivamos bajo el mismo techo, nos hizo a todos diferentes y nos dice que debemos amarnos el uno al otro. Y ese es el don de Dios. La familia no es otra cosa más que un don de Dios. Salomón, en su sabiduría que Dios le prestó, él dice que mejor son dos que uno. Un cordón de 2, de 3, de 5, de 7, de 10, de 20 dobleces no se rompe fácilmente. Una familia de 2, de 3, de 5, de 6, de 7 no se rompe tan fácilmente, pero tienen que estar o deben estar unidos. Es un don de Dios la familia. Nos ocupamos el uno al otro. En otras palabras, estamos en el mismo equipo. No somos enemigos. El hogar no es un lugar donde el Señor lo prestó para pelear, sino es un lugar de refugio. Y el Señor nos pide que nos alegremos ahí en el hogar. Al esposo le dice, alégrate con la mujer de tu juventud. A los hijos les dice, obedezcan a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Pero no hay que olvidarnos del siguiente versículo, donde le habla a los padres y les dice, ustedes padres no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Esa palabra irriten es no exasperéis o no los hagan enojar. A veces predicamos nomás la primera parte y se nos olvida la segunda. Predicamos que los hijos deben obedecer a los padres, y eso está bien, pero se nos olvida enseñar que nosotros los padres tenemos una grande responsabilidad de no ser violentos, de no hacerlos enojar, que no tenemos toda la autoridad, solo tenemos la autoridad que Dios nos prestó. Y qué terrible es que regresemos a la violencia o a la confusión, aún hasta con los más indefensos del hogar, simplemente porque no vamos a los pies de Dios. ¿Qué culpa tiene la esposa que no hay trabajo? ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿Para qué nos desquitamos ahí? No, tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas. Tenemos que amarlas. Tenemos que dar nuestra vida por ellas. Y tenemos que vivir de una manera tan sabia que no debemos de irritar, ni hacer enojar o desanimar a nuestros hijos. Eso es lo que Dios demanda de los padres. Tenemos que ir a los pies del Señor. No podemos reaccionar de la misma manera que reacciona el mundo. Tenemos que ir con Él. Lo primero que vimos es que recordar que estamos en el mismo equipo. Si un esposo le hace daño a su esposa, es como hacerse daño a su propio cuerpo, y viceversa. Y si un padre está maltratando a sus hijos, quizás no físicamente, pero con sus palabras o con su querer imponer autoridad que a veces no tiene, le está fallando a ese hijo, lo está marcando de por vida y le está fallando a Dios. Ahora es bien fácil, bien sencillo, pero es difícil a veces de poner en práctica. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Pero ¿qué es lo que pide Dios en estos tiempos? Más bien, ¿qué es lo que pide Dios en todo tiempo? En toda relación que tengamos. Esa respuesta la encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándonos unos a otros. En otras palabras, ayudándonos unos a otros.
Y luego sigue diciendo, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es lo que pide el Señor? Gracia. La misma gracia que Dios me dio a mí, que Dios me mostró a mí, se la debo yo a mi familia. La misma gracia que el Señor le dio a su esposa, se la merece a usted. La misma gracia que Dios le enseñó a usted, mi hermano, se la merece usted a sus hijos. Perdónelos, perdónense, cuídense, ámense. Hoy más que nunca, mi hermano, valore a su cónyuge, valore a sus hijos. Se va el tiempo, crecen, nunca van a volver a tener esta edad. Nunca van a volver a tener el tiempo que tiene hoy. Nunca va a volver el Señor a quizás darnos otra oportunidad como la que nos está prestando hoy. Estos tiempos son diferentes, son sin precedente. En nuestra generación no se habían visto. ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor? Que nuestro hogar es un lugar seguro, de amor. Y ya no podemos correr. Ya no podemos huir. Tenemos que enseñar. Tenemos que cuidar. En la parte número 2 de esta serie, mis hermanos, de esta dinámica familiar, o la nueva dinámica familiar, mis hermanos, vamos a ver cómo debemos instruir a nuestros hijos acerca de este virus, cómo enseñarles a ellos, recordarles quién es Dios. Y también vamos a aprovechar para aprender las 8 lecciones que Salomón le enseñó a su hijo, y cómo podemos usar el tiempo de hoy y esta herramienta que el Señor nos dio para enseñar a nuestros hijos como nunca. Vamos a cerrar en una oración. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por perdonarnos cuando no lo merecíamos. Gracias por poner ese ejemplo, Señor, que podemos seguir, que debemos seguir, Señor. Yo te pido por la iglesia Jesús de la Roca en Pomona, que nos amemos los unos a los otros, que nos cuidemos los unos a los otros en familia, Señor. Que nuestros hogares sean lugares de paz, de bendición, Señor. Refugios. Que se termine, mi Dios, toda confusión y que nos comportemos como aquellos que tenemos fundamento, Padre. Te pedimos misericordia, te pedimos perdón y te damos gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y una vez más les digo, se les extraña, pero pronto estaremos juntos.